Y continuamos con más información y así como lo anunciamos hace un ratito nada más, vamos a hablar de los ACV, de los accidentes cerebrovasculares. Está con nosotros Lisa Maidana de la Fundación Nuevo Comenzar. ¿Cómo estás? Buen ¿Qué tal? mediodía, ¿eh? Muy buenos días a todos y a los que nos están escuchando también, nos están viendo. La verdad que hoy un lindo día. Sí, 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 muy linda. Disculpen si llegué un poquito tarde. Bueno, estas actividades para vos también tienen que ver con una cuestión de experiencia propia también, ¿sí? Sí, justamente la fundación nace después que yo he sufrido un ataque cerebrovascular isquémico. Tenemos dos ACV, tenemos el isquémico y el hemorrágico. Y después que padecí, ¿no? Y seguimos luchando y seguimos apostando a la prevención. En tu caso, bueno, aprendiste un montón de cosas, me imagino, ¿no? Parece que volver a empezar y Es un gran maestro. Sí, sí, Por sí. eso la fundación se llama Nuevo Comenzar ACV Misiones. Y es la única en el Nordeste. Ah, bien. Contanos la diferencia que hay entre este ACV isquémico y el otro sería Hemorrágico. hemorrágico. El isquémico es un segundo que no pasa oxígeno al cerebro, que sería sangre, al cerebro. Y el hemorrágico es cuando una arteria revienta. Y ahí obviamente que es más complejo porque tienen que actuar de otra manera, tienen que operarle a la persona. Porque a veces esa sangre queda acumulada y hay veces cuando sale por la nariz, ¿puede ser? ¿O nada que ver? No. Ah, estoy mal informada. Sí. No. Claro, viste que algunos que dicen, no, lo que pasa es que me sangró la nariz y parece que... Que es mejor, dicen. Ajá, exacto. O si no, hay un mito que es totalmente erróneo, que si vos estás sufriendo o estás teniendo un ataque cerebrovascular, que ahora vamos a decir cuáles son las alertas, me pincho el dedo, sale un poquito de sangre y ya está. Es mentira, eso es totalmente falso. Qué bárbaro. ¿Cuántos mitos, no? Sí, sí. ¿Y cuáles son esas señales? Porque ayer también decían en la conferencia, bueno, estaba gente de la red de traslado y decían lo valioso que son los segundos para llegar bien y aplicar una droga que aparentemente si la aplican con tiempo puede incluso no generar secuelas después. Totalmente, es algo realmente muy novedoso y que por suerte nosotros acá lo tenemos, en Misiones lo tenemos. Y es una... La verdad que yo no lo sabía antes esto, ¿no? Y por eso es la fundación. Para hacer prevención y para que la gente sepa cómo detectar a tiempo un ACV, porque el tiempo es cerebro dañado, es discapacidad. Y inclusive, primero en discapacidad, segundo en demencia y tercero en mortalidad. Y el tiempo cuenta muchísimo, tenemos una ventana de 4 horas para asistirle a la persona y para aplicarle justamente un trombolítico o lo que crea conveniente el médico que le está asistiendo en ese momento, para que esa persona después quede sin ninguna secuela, absolutamente nada. ¿Y vos tuviste ese tiempo de gracia, Lisa? No, lamentablemente no. Por eso hasta el día de hoy sigo rehabilitándome. Qué bárbaro, ¿no? Pero entonces bueno, sabés en experiencia propia lo importante que es, ¿no? el tiempo es vital, es vital. ¿Y cuáles son esas señales que por ahí tenemos que estar prestando atención? Si tenemos un familiar que por ahí le pasa algo, ¿qué tenemos que mirar? Son 3 simples pasos. Siempre yo menciono la escala Cincinnati, que es más fácil para la gente. El habla, adormecimiento de un lado de la cara, que puede ser el izquierdo o el derecho, adormecimiento de alguna extremidad del cuerpo, y lo que dijimos con los brazos extendidos, que la persona, yo voy a dejar acá mi apunte porque tenemos muchas escuelas que vamos a ir, que estén un segundo, así un minuto, perdón. No, yo te sostengo. Un minuto o menos de un minuto, pero que no caiga el brazo, sino que se mantenga el brazo arriba. Y la persona que está sufriendo una ACV no lo va a poder hacer. Y aparte va a hablar, va a tener una conversación sin elocuencia y no va a poder pronunciar las palabras. ¿Se paraliza un poco, digamos, esto? Totalmente. Claro. Aparte se cae un lado de la cara. La sonrisa no es asimétrica, se cae la parte de justamente la que te está afectando al cerebro contrario. Por ejemplo, si a mí me afectó al izquierdo porque los infartos cerebrales se produjeron en el cerebro derecho. Y la verdad que tuve suerte, mucha suerte. Porque inclusive dormida, imagínate. Yo no podía haber despertado nunca. Claro. Así que ya es un milagro. Eso es increíble, ¿no? Porque también puede pasar a la noche. Sí. O en el momento de descanso.
Y el único que te da señales es el isquémico. Señales esporádicas, así que van y vienen. Por ejemplo, a mí me pasó. Y después hablando con los neurólogos, investigué mucho. Pero te diste cuenta después que te pasó que era una señal que por ahí... Claro. Al no saber, digamos... Claro, por la falta de ignorancia, ¿no? Claro, sí. Porque antes no se hacía esto, lo que es prevención prehospitalaria, que es importantísimo. Por ejemplo, que me duela mucho la cabeza también es una señal. Pero es un dolor de cabeza diferente. Uno siente como si es fuegos artificiales en la cabeza. Es rarísimo, porque vos sentís como fuegos artificiales, es rarísimo. Y es un dolor de cabeza que no te pasa con nada. Y yo tenía adormecimientos del lado izquierdo de la cara. Nunca, la verdad, como iba y venía, vos decís, no pasa nada. Esto es... Y tenía una muy buena calidad de vida. Yo siempre hice mucho deporte, me cuidaba en la alimentación, no fumo. Y fíjate, vos igual lo tuve. Pero hay que dormir también. Hay que descansar porque el único alimento del cerebro es el descanso. De 7 a 8 horas diarias, sí o sí. Y el estrés también juega un papel importante ahí, ¿no? Y a mí me dio un pico de estrés, totalmente. A mí me dio un pico de estrés y ahí es donde colapsó, se fue para arriba la presión, que hay que controlarse la presión, que a veces uno dice no. Yo siempre decía no, yo tengo presión baja, no me va a ocurrir. Y me ocurrió. Y además, uno piensa que una situación X la que desencadena, ¿o no? Y son varios factores. Son varios factores. Tenemos, por ejemplo, los factores que son modificables, que es la diabetes, el colesterol, la presión arterial. Todo lo que está relacionado con lo cardíaco, con lo que sean las enfermedades cardiovasculares, está totalmente relacionado a lo que son los infartos cerebrales. Lisa, y me quiero volver a cómo fue tu caso. ¿Estabas durmiendo, te despertaste? ¿Qué sentiste? ¿Quién se dio cuenta y te llevó al médico? Eso es una gran anécdota que yo siempre digo, después hablo, es un monólogo, pero yo me levanté como todos los días, un 28 de mayo del 2020, plena pandemia. Yo en ese momento era directora general de asistencia social de Posadas, asistíamos, estábamos exceptuados y asistíamos a todo el mundo. Nunca paraba el teléfono. Pero cuando uno tiene y lo hace con pasión lo que hace, ¿no? Que es importante. Yo me levantaba todos los días a las 4 o 5 de la mañana, agarraba la camioneta, iba al depósito, juntábamos los módulos y íbamos a asistir a la gente. Me acuerdo que yo un día a mí ya me conocían la señora del cajón, porque no teníamos cómo trasladar los cajones. Entonces tuvimos que trasladar un cajón. ¿Un féretro? Claro, un féretro. Entonces a mí miraba, pero yo le daba a los chicos, a los guardias, le dábamos barbijos, alcohol, que en ese momento no teníamos. Todos estábamos pasando por una situación. No se conseguía alcohol en el Claro, que no sabíamos con qué bicho realmente estábamos lidiando, ¿no? Pero por suerte todo pasó. Sí. Y bueno, entonces yo creo que fue mucho el estrés, el no saber si nos agarraba, qué hacíamos. Y como yo no dejaba que mi equipo de trabajo salga, prefería salir yo, porque yo eso sí que no creo que no lo soportaría. Que la persona que esté trabajando en mi equipo de trabajo se muera o algo. Entonces salíamos, lo que salía a entregar los módulos a la gente, porque la gente no tenía nada. Acuérdense de esa época. Claro, no se podía trabajar. No se podía trabajar, no podíamos salir a ningún lado. Entonces se asistió y se hizo todo lo que se pudo. Gracias a Dios, ya pasó. Y yo creo que ese fue el pico de estrés que fue muy tenso. Y ahí, un día voy a mi casa, llego a las 3 de la tarde. Yo ya venía con ciertos episodios de adormecimiento y decía, no pasa nada. Van bien, no pasa nada. En ese momento joven, hace 5 años atrás, así que joven, y yo decía, no, hago actividad física, porque hasta por el Zoom hacía actividad física con mi entrenador. Me alimentaba lo más sano posible, bien, nunca tuve nada de base, no tenía colesterol, no tenía presión alta, porque siempre al contrario, yo siempre fui de presión baja, por no controlarme.
Y bueno, evidentemente el pico de estrés me subió la presión y eso fue lo que colapsó. ¿Y ese día qué pasó? Ese día, a las 3:30 de la tarde llego a mi casa, mis hijas me dejaban ya la comida toda preparada, voy, lo caliento en microondas, cuando yo me siento a almorzar, yo siento todo el antebrazo de brazo izquierdo que no lo sentía, que se adormecía, como hormigoneo. Y entonces dije, bueno, comí bien, no tuve ningún problema, tragué bien. Dije, capaz necesito descansar, porque yo estaba muy cansada, tenía un cansancio extremo, cosa que no me pasaba antes. Entonces me voy a dormir, dije voy a dormir a siesta, pues me levantaba a la tarde porque tenía otras cosas que hacer. Y me levanté de las 15:30 que me fui a dormir, me desperté a las 3:30 de la mañana. ¿Te dormiste sola? Casi 12 horas. Sola, así. ¿Viste cuando uno dice, mira? Me desperté con sed y me quería ir a la cocina a tomar agua. Bajé, me sentí rara primero. Bajo la pierna derecha de la cama, brazo derecho lo podía mover, el izquierdo ya no. Yo dije, acá pasa algo. Voy, me toco toda la parte izquierda, no sentía el cuerpo. Me toco la cara, no sentía la cara. Ya me dio el ACV y me había comenzado los primeros síntomas a las 15:30 horas y yo me desperté a las 3:30 de la mañana. Imagínate, 12 horas sin asistencia. Entonces ahí lo único que atiné fue a llamarle a mis hijas que estaban en la habitación de al lado y les llamaba, obviamente, yo con el aire acondicionado, mis hijas con el aire acondicionado, puerta cerrada. No me escuchaban, por supuesto que no me iban a escuchar. Aparte, una persona que está teniendo un ACV, vos pensás que te sale la voz y no te sale nada. Por ejemplo, eso también un poco me quedó. Yo creo que estoy gritando ahora y capaz yo hablo bajo. Pero bueno, después ahí digo, no, esto no está bien. Voy a dormitar, no voy a dormir. Yo dije, esto no está bien. Pero nunca pensé que que era un síntoma o que yo estaba teniendo un ACV. Nunca me pasó por la cabeza. Entonces agarro la otra almohada, me pongo acá y me recuesto. Y quedo hasta las 7 de la mañana que tocan el timbre en mi departamento. Y viene mi hija más chica. En ese momento ella tenía 10 años. Tocan el timbre, abre la puerta a las 7 de la mañana. Abre la puerta de mi dormitorio mi hija y me dice, mamá, es Vivi, tu secretaria. Claro, yo todos los días activaba el grupo a las 4:30, 5 de la mañana y yo le decía a los chicos, ustedes sigan durmiendo tranquilos porque yo me acuerdo de algo y yo voy a hacer recordar en el grupo para que no nos olvidemos de nada, porque si no teníamos que ir a buscar una cosa, teníamos que ver otra, visitarle a alguna persona para asistirlo. Estábamos a full, 24/7 como se dice. Y en ese momento viene Mía, me dice, mami, Vivi, tú se cree. Claro, yo venía ya con dolores de cabeza previos y ellos ya se ve que no me veían bien. Y fueron a mi departamento, ella fue, y yo le dije, Mía, abrile y que suba derecho acá a mi dormitorio. Ella no me vio al lado izquierdo, sino al derecho. El derecho no estaba bien, el izquierdo, irreconocible, totalmente. Y ahí viene, cuando entra Viviana, me mira así y me dice, Lisa, vos tuviste una ACV. Tranquila, Vivi, bueno, yo siempre tranquilizando a la gente, tranquila, pasame por favor mi celular. Gracias a Dios, a mí no me afectó el razonamiento. Busco en el celular el número de mi médico y le digo, hablale vos, decirle a dónde me tenés que llevar, por favor. Y ella le llamó y le dijo, ella sufrió una ACV. Bueno, en ese momento mi médico estaba de guardia en un sanatorio privado. Me dijo, traela ya. No esperes tiempo, ya. Bueno, y ahí me llevaron a un sanatorio. Yo de un sanatorio salí en silla de ruedas. Y estuve como 1 mes y medio, casi 2 meses totalmente en terapia intensiva. Qué bárbaro. Obviamente me recibieron directo al resonador, porque eso es lo que hay que hacer para saber dónde es el infarto, qué está pasando, si es hemorrágico o isquémico, ahí es donde salta. Claro, para saber cómo actuar. Claro. Me asistieron enseguida y en ese momento, después que yo salgo del sanatorio, tuve la suerte, la verdad que yo siempre digo,
nosotros los misioneros tenemos la suerte de que tenemos la mejor salud pública. De ahí me voy a salud pública, me llevan con la ambulancia al hospital porque tú me descompensé y tenían que actuar rápido. Entonces, cuando yo voy al hospital, muy bien la atención. Me hicieron unos estudios de avanzada que realmente, yo siempre digo, nunca me he olvidado de un estudio que a mí eso me hizo recapacitar mucho, que me tenían que abrir el corazón porque pensaban que era congénito, porque no encontraron nada, absolutamente nada de base. No tenía diabetes, no tenía colesterol, nada, absolutamente nada. Qué bárbaro. Entonces me tenían que abrir el corazón, y antes de abrirme el corazón hay un estudio que tiene el hospital que es por una fibra óptica te ponen en la boca y van al corazón. El corazón 10 puntos, me dijo el cardiólogo, podés correr 4 maratones y no te va a pasar nada. Qué bárbaro. Lisa, nos quedamos sin tiempo, solamente repetir las actividades, ¿sí? No queremos terminar sin... Estamos, este año vamos a los colegios, tenemos muchos colegios, que no te voy a decir todo porque realmente son más de 20. Bien. Vamos con profesionales de la salud, del Parque de la Salud, muy buenos, que nos acompaña, y que le agradezco enormemente a las políticas públicas y al doctor Martín Cecino y al doctor Marcelo Osuna, que nos está también facilitando los médicos, y lo que estamos haciendo prevención en los chicos, porque hay una gran alerta que cada vez chicos más jóvenes lo están padeciendo. Claro. Y ellos son multiplicadores. Bien, perfecto. Y eso van y cuentan en la casa. Sí, totalmente. Y nuestras redes son Nuevo Comenzar ACB Misiones. ¿Te quedó algo por mostrar ahí? No. Es la lista de, imagínate. El machetito con los colegios. Claro, con los colegios. Bien. Bueno, Lisa, gracias por venir. No, gracias a ustedes y bueno, les agradezco mucho porque la verdad que lo que ustedes hacen, que es hacer prevención, se puede multiplicar en toda la provincia y eso es importante.